Hola, ¿qué tal chicos de Web? Miguel Mendoza, bienvenidos una vez más a este curso de inglés desde cero, a este video, en donde usted pues obviamente va a aprender a hablar inglés completamente desde cero. Profe, pero es que yo no sé nada, yo no sé por dónde empezar, yo ya me perdí unos videos, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Yo no sé nada de inglés. ¿Qué hago, profesor? Pues la respuesta es muy sencilla, chicos. Ustedes van a ir a Google Play Store y se van a descargar esta aplicación de Web Inglés en Casa Tunja. Es completamente gratis. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar estos mismos videos en orden desde cero, con ejercicios, grupos de WhatsApp, salas de chat, películas, contacto directo con nosotros y mucho contenido más para que aprendas a hablar inglés como debe ser y por supuesto desde cero. Así que ve ahora mismo a Play Store y descárgatela. Y en el primer comentario le dejo el enlace para que vaya y se la descargue directamente. Bueno chicos, vamos a hablar entonces en esta oportunidad de lo más, lo mejor y frutica. Bueno, realmente la frutica representa las compras, ¿no? En el video de ayer que usted puede ver ahí, en ese ojito, haga clic ahí para ver el video de ayer, comenzamos a hablar de que nosotros tenemos que aprender a comprar y vender, ¿cierto? Hablamos de los comparativos y les explicamos por qué tenemos que saber comparar las cosas o los productos en inglés. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama los superlativos en inglés. ¿Por qué? Porque con esos superlativos nosotros señalamos lo más y lo mejor. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, ¿cuál quiere? Y uno dice, regáleme el más grande. ¿Sí? Por ejemplo, usted está hablando, no sé, una botella de vino. Una botella de vino. Y entonces usted, el tendero le pregunta, ¿cuál quiere? Y usted dice, regáleme la más grande y regáleme las galletas más pequeñas. Es que es para un detalle, un obsequio. It's for a present. ¿Sí? O un perfume. ¿Cuál quiere? Y uno dice, regáleme el más rico. El más rico. El más pequeño, el más grande. El más económico, el más costoso. ¿Sí? Bueno. Eso es lo que indican los superlativos en inglés. Hablemos de la frutica, porque usted puede ir a un supermercado a comprar algo y usted dice, vecino, regáleme un mango. Y entonces el vecino le dice, ¿cuál quiere? Y usted dice, regáleme el más grande, por favor. ¿Sí? Esos son los superlativos en inglés. ¿Cómo se utilizan? Quiero que le pongan mucha atención aquí a la pantalla. Voy a listar esto por aquí. Y quiero mostrarle a ustedes primero, muchachos, para introducirlos. Voy a compartir acá, perdónenme chicos, voy a mostrar acá mercado, a ver, vamos a buscar rápidamente aquí, street market. Y quiero mostrarle a ustedes una cosita interesante por aquí, voy a escoger este de aquí. Y voy a comenzar a compartir la pantalla para que ustedes miren qué era lo que estaba buscando. Bien, chicos, si ustedes van por la calle caminando y de repente ven un mercado como estos, de street market, ven un mercado como estos, ustedes saben cómo decir tapete, cortina, saben decir cómo esos productos. Bueno, pues la razón por la que les muestro este mercado es para que ustedes comprendan que usted muy probablemente usted no va a llegar a un mercado como este que está viendo aquí en pantalla y va a encontrar esos mismos productos. No, lo que yo quiero hacer aquí es más que todo como que usted piense en el mercado de su ciudad, in the street market of your city. Piense en ese mercado de su ciudad, en ese que a usted le gusta y piense qué es lo que usted compra en ese mercado. Por ejemplo, chicos, acá en mi ciudad, en Tunja, Colombia, hay un sitio que se llama San Andresito, o le decimos San Andresito. ¿Qué puedo yo ir a comprar allá en el San Andresito? ¿O qué es lo que yo personalmente compro en ese San Andresito? Yo compro películas, compro celulares, los forros de los celulares, los vidriecitos de los celulares. ¿Qué más compro yo allá? Compro por ejemplo televisores, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que como yo compro eso, porque soy yo el que compra eso,
pues entonces yo tengo que saber cómo se dice televisor, cómo se dice celular, cómo se dice forro, cómo se dice vidriecito del celular, porque es el vocabulario que me compete a mí. ¿Listo? Entonces, eso mismo es lo que nosotros hemos venido insistiendo, muchachos. Eso mismo es lo que nosotros hemos venido insistiendo a lo largo de todos los videos o del curso que está aquí en la aplicación completico. Que usted debe concentrarse en lo que usted necesita, en lo que usted compra y buscar específicamente ese vocabulario que le compete a usted. ¿Listo? Bueno, dicho esto, entonces voy a hacerles a ustedes las siguientes preguntas. Quiero que me pongan mucha atención. Voy a abrir esto por aquí. A ver, vamos a abrir esto por aquí. Y quiero hacerles a ustedes las siguientes preguntas que les voy a mostrar en pantalla ahora mismo. Aquí. La primera pregunta es: Which market do you like in your country? Which market do you like in your country? ¿Sí? Si usted no entiende esta pregunta, usted no sabe lo que significa esa pregunta, entonces yo le invito a que vaya aquí y está toda la serie de las preguntas en inglés para que las aprenda bastante bien. ¿Listo? Y la segunda pregunta es: What can you buy there? What can you buy there? Entonces la primera pregunta es ¿qué mercado te gusta en tu país o en tu ciudad? Y what can you buy there es ¿qué puedes comprar ahí? Entonces, la invitación, ¿cuál es, muchachos? La invitación es que dejen ahora mismo sus respuestas en los comentarios, pero en inglés. ¿En inglés? ¿Para qué? Para que usted comience a poner a trabajar su cerebro en inglés. Ok. What is what I buy in that market? What is what I buy in that street market or in San Andresito, for example, here in my city? ¿Listo? Piensa en eso y déjalo en los comentarios. ¿Listo? Suscríbete en este canal y no olvides tocar la campanita para que YouTube te notifique cada que subimos nuevo video en el canal y para que no te pierdas el curso completico. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora sí con la pregunta que le haría a usted un tendero. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Listo? Esa pregunta usted la hace de la siguiente manera. Póngale mucha atención. Esta es la pregunta. Which one do you want? Which one do you want? ¿Cuál quiere? Which one do you want? ¿Cuál quiere? Cuando lo pone a elegir a usted entre dos cosas, ¿no? Entre una pizza y una hamburguesa, ¿sí? Entre una pizza y una hamburguesa, ¿cuál quiere? ¿Cierto? Which one do you want? ¿Vale? Y entonces aquí es donde yo aprovecho, chicos, para explicarles el tema de los demostrativos. Hace unos videos, ahí en ese video usted puede ver a lo que me refiero, lo que voy a hablar. Hablamos de los demostrativos para presentar a personas. Cuando usted dice, hola, mira, te presento a ella es mi mamá, él es mi hermano, él es mi papá. Ahí en ese video lo puedes ver. ¿Listo? Ahí, haz clic ahí. Esas mismas palabras las utilizamos para decir cuál quiere, esta o esta. Pero hay algo importante que usted debe saber. Y es la palabra one. Sí, el número 1 en inglés. Entonces, quiero que usted le ponga cuidado a la pantalla. Aquí. Usted dice, this one. ¿Sí? Or. A ver, vamos a borrar esto. This one. Entonces, muchachos, este es el número 1 en inglés. One y one. Pero cuando usted dice esto, this one or this one, es porque usted está poniendo a elegir entre dos cosas. Usted está diciendo este o este. This one or this one. ¿Listo? Entonces, para que ustedes aprendan que este one se utiliza de esa manera, ¿no? Para poner a elegir. Por eso les digo, chicos, véanse aquí el tema de los demostrativos para que comprendan exactamente cómo funcionan estas palabras en inglés, y a eso agréguenle la palabrita one que ustedes la acaban de aprender. Entonces es como si yo dijera, por ejemplo, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere? This one or this one. Este o este. ¿Sí me hago entender, chicos? Ustedes dicen this one or this one. Lo mismo a la distancia y demás. Pero por eso les insisto, chicos, que arriba, en ese ojito se vean el tema completo. ¿Listo? Bueno, profe, pero ¿por qué nos está explicando esto cuando hablamos de los superlativos? Bueno, chicos, pues porque vamos ahora sí a hablar de cuando uno dice el más grande, regáleme el más grande o regáleme el más pequeño.
regáleme el más bonito, regáleme el más delgado. ¿Listo? Bueno, pues esto, como les comenté al principio, chicos, tiene que ver con el tema de ayer, de los comparativos, porque se utiliza el mismo vocabulario, pero la regla es diferente. Así que si no se vio el video de ayer, haga clic ahí en ese ojito para ver el video de ayer y comprender un poco más esto. Póngale cuidado a la imagen, vamos a cambiar esta imagen aquí. Y el día de ayer nosotros hablábamos de estas palabras, por ejemplo, fast y slow. Fast significa rápido y slow significa lento, ¿vale? Entonces, si usted quiere decir el más rápido, usted va a decir la palabrita de, esta palabra no puede faltar, va a decir la palabra fast, fast, pero en este caso le va a agregar EST, the fastest, the fastest. Y al agregar esta EST, usted ya está diciendo el más rápido, the fastest. Lo mismo, si usted pone la palabra slow, entonces usted pone the, que ya saben que esta palabra no puede faltar, the, la palabra slow, y le pone EST, the slowest. Al poner esta EST, usted ya está diciendo el más lento o la más lenta, the slowest. ¿Sí? Y chicos, esto funciona, a ver, vamos aquí. Esto funciona de la misma manera, que funcionaba lo de ayer. Si es de una sola sílaba, se pone la EST, lo que les acabé de explicar hace un momentico. Si es de una sola sílaba, por ejemplo, activamos esto por acá rápidamente y vamos a nuestra imagen por aquí. Por ejemplo, una sola sílaba, fast, una sola sílaba, slow, cheap, small, big, ugly, old, new, easy, ¿sí? Tienen una sola sílaba. Entonces a estos que tienen una sola sílaba se les pone la EST. The fastest, the slowest, the cheapest, the smallest, the biggest, the ugliest, the oldest, the newest, the easiest. ¿Listo? Bien. Les recuerdo, muchachos, que esto lo vimos en el tema de ayer también, para que usted refuerce y sepa de dónde aparece todo eso. ¿Listo? Ahora, los que son de 2 o más sílabas, como lo vimos en el video de ayer, por eso yo les pido, chicos, que se descarguen esta aplicación para que no se pierdan el orden de estos videos, el orden de este curso, con los ejercicios, con los grupos de WhatsApp y salas de chat y demás. Recuerden que en el primer comentario de este video está el enlace de la aplicación. Entonces, recuerden, los que tienen 2 o más sílabas, ya no se les va a poner la EST, eso que acabamos de aprender, no se les va a poner la EST. A los que tienen 2 o más sílabas, se les va a poner la palabra must, must. Pónganle cuidado a la pantalla, muchachos, vamos a poner aquí rápidamente. Entonces, por ejemplo, vamos a activar aquí nuestra imagen mejor, está acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero coger la palabra comfortable, está aquí, comfortable, que esto es cómodo. Y yo quiero decir el más cómodo, ¿sí? El más cómodo. Entonces yo lo digo the, porque recuerden que esta palabra the no debe faltar, siempre tiene que estar ahí. Digo la palabra must y coloco comfortable, ¿sí? Entonces, fíjense que como esta palabra tiene más de 2 sílabas, comfortable, entonces como tiene más de 2 sílabas, yo ya no le coloco la EST, no se la coloco. Lo que sí ocurre con los de una sola sílaba, ¿sí? No se la coloco. En cambio, le coloco la palabra must para decir el más cómodo, the most comfortable, ¿sí? Que si yo quiero decir, por ejemplo, la palabra attractive, esta de aquí, que tiene más de 2 sílabas, attractive, entonces yo digo el más atractivo, entonces yo digo the most attractive,
Entonces yo estoy diciendo aquí el más atractivo. El más atractivo. ¿Vale? Bien. Y finalmente, muchachos, recuerden suscribirse a este canal, pero esperen porque no me voy a ir, no se vayan, que el video todavía no termina, solamente que les quiero decir que se suscriban al canal, que toquen la campanita, hombre, que no se me vayan a ir sin suscribirse. Bueno, chicos, y finalmente los irregulares, los superlativos irregulares, ¿listo? Porque nosotros no decimos en inglés, nosotros no decimos el más mejor o el más peor, ¿cierto? Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos el peor o el mejor. Ayer, cuando vimos los comparativos, arriba en ese ojito, recuerden, cuando vimos los comparativos irregulares y ustedes ya los conocieron. Si no lo conociste, te lo voy a presentar. Ponle cuidado, mucho cuidado aquí a la pantalla rápidamente. Los comparativos irregulares. Entonces, por ejemplo, good, esto es bueno. Entonces, la forma de decir el mejor es the best. The best. Esto es el mejor. ¿Listo? Fíjense que esto tiene una sola sílaba, muchachos, pero es irregular. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir the goodest, a pesar de que tiene una sola sílaba. ¿Sí? Good es una sola sílaba, pero no se le agrega esta EST. En cambio se dice the best, para decir el mejor auto, el mejor, la mejor moto, el mejor banano, la mejor papaya, ¿sí? Bueno, y lo mismo ocurre con la palabra bad. Entonces, si yo tengo la palabra bad, el superlativo sería the worst. The worst. ¿Para qué? Para decir el peor. El peor. The worst. El peor. Yo no puedo decir aquí que aunque tenga una sola sílaba, yo no puedo decir the baddest. The baddest. Sí, yo sé, muchachos, yo les dije que si tenían una sola sílaba, se le ponía EST. Pero por eso es que estos son irregulares, porque no se les pone esto, sino que cambia a esto, the worst, el peor. Cuando usted quiere decir la peor película, el peor mango, el peor celular, el peor televisor y demás. Ahora, ¿por qué hablo yo de estos productos? Porque recuerden, muchachos, que estamos hablando en la introducción a comprar y vender en inglés, porque es la habilidad que usted tiene que adquirir. ¿Listo? Entonces, así funcionan los superlativos en inglés, muchachos. Recuerden, descárguense esta aplicación de web Inglés en Casa Tunja. En el primer comentario les dejo el enlace. Haga clic aquí para suscribirse y tocar la campanita, por favor. Y aquí le dejo el otro video para que aprenda mucho más aquí en este canal. Nos vemos en la siguiente lección y gracias por venir. Bye bye.